Qué bueno estar con ustedes nuevamente este día. Hoy no vamos a contar con la presencia de Celina. Bendito Dios y gracias a los que estuvieron orando, ya está bastante mejor, pero nos pidió que compartiéramos hoy esta noche, así es que lo vamos a hacer con todo agrado, esperando que usted haya tenido un día lleno de la gracia, de la presencia y del amor de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a seguir compartiendo acerca de la santidad de Dios. Antes de iniciar esta noche, quiero pedirle que oremos, le demos gracias a Dios porque Él ha sido bueno y nos permite poder compartir la palabra y poder disfrutar de ella y de la presencia de Él. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno con nosotros, Señor, porque tu gracia y tu misericordia, Señor, están con nosotros, porque nos estás enseñando, Señor, a conocerte a ti, a conocer tu palabra, a conocer tu propósito, tu voluntad, Señor, a conocer y entender tu carácter, Señor, para poder nosotros así ser imitadores de Cristo, como Él lo dijo, imítenme a mí, a través del apóstol Pablo. Y también decía que fuéramos imitadores de Dios. Entonces, con este conocimiento va a haber una transformación en nuestras mentes, Padre. Gracias te damos por tu Santo Espíritu, porque nos permite y nos ayuda a entender tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Habíamos visto ahí inicialmente sobre la santidad de Dios dos aspectos importantes, y era que la santidad tenía un significado en dos sentidos, o dos significados importantes, y que tenían que ver con la trascendencia de la santidad de Dios sobre la creación y la trascendencia sobre la corrupción de la creación. La palabra trascender implica estar más alto, más elevado, más allá. Entonces, Dios está mucho más allá de la creación misma, de todo lo que Él ha creado. Y a causa del pecado, la creación se corrompió. Entonces, igual, la santidad de Dios trasciende la corrupción de la creación, el pecado. Veamos ahora algunos otros aspectos de la santidad de Dios. Y lo primero es que es importante entender que la santidad de Dios es intrínseca o inherente. ¿Qué significa esta palabra intrínseca? Intrínseca. Sí, así es. Intrínseca. Inherente. Ya vamos a ver cómo es la palabra realmente, porque ya me trabe. ¿Qué significa esta palabra inherente? Esa palabra tiene relación con la palabra interior, o sea, que viene de adentro, que está adentro. También tiene que ver con la palabra esencial, que es esencia, que es parte de la naturaleza, y eso es lo que está dentro de cada persona. Por ejemplo, nosotros, el pecado de Adán y Eva nos cambió la naturaleza. La naturaleza antes del pecado, ¿cómo era? ¿Cómo era la naturaleza del hombre antes de pecar? Divina, santa. ¿Por qué? Porque era la naturaleza que Dios puso en el hombre. Pero después del pecado, ¿a dónde cambió la naturaleza del hombre? A una naturaleza pecaminosa o de pecado. Por eso dice, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es la naturaleza la que nos hace aún hasta nacer con pecado. El salmista decía, en pecado fui concebido, decía. Entonces,
el pecado, y como dicen los católicos, el pecado venial, o sea, el pecado de nacimiento, el pecado que se trae, ¿verdad? Por eso es que, y una de las, creo que sin equivocarme a lo que voy a decir, una de las razones por las cuales a los católicos se les bautiza cuando están chiquitos es para eliminar esos pecados. Pero realmente el pecado, el único que lo puede eliminar es Cristo Jesús. Por eso Juan el Bautista decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el pecado del mundo era el pecado ese de desobediencia que todos por naturaleza traemos internamente. Por eso es que uno dice: ay, este niño tan desobediente que no aprende a hacer caso, que no sé qué, que no sé cuánto va. Los maestros igual y todo así va. Porque de naturaleza está en el interior de cada uno de nosotros. Pero Dios no tiene esa naturaleza. Dios tiene la naturaleza de santidad, y hacia esa naturaleza es que Dios quiere que trascendamos nosotros hoy que ya somos nuevas criaturas. Entonces, la santidad no es algo que simplemente Dios decide ser o hacer. No es el hecho de que Dios diga: yo quiero ser santo, o tengo que hacer cosas santas. No, es esencial lo que Él es, o sea, es en esencia, Él es santo, y no hay mayor explicación ni discusión. O sea, si usted me pregunta: ¿y por qué Dios es santo? Porque es santo, así, porque es su naturaleza, porque está dentro de Él. En Él no hay maldad. Por eso es que Dios no hace mal a la humanidad. El que hace mal es el diablo, Satanás. Es el ente malvado el que hace mal, Dios no. Ahora, por ejemplo, con los acontecimientos de ahora, estos huracanes, lluvias, como le quiera llamar, ¿por qué están sucediendo? Es que Dios malo, y entonces ha mandado esto y lo otro para que... No. Una cosa es que Dios mande un juicio, pero ese juicio es de justicia de Dios. Y mire, yo le platicaba con Celina y le decía, tremendo, le decía, porque realmente es tal el pecado que hoy hay en el mundo, que la justicia divina tiene que actuar. El mismo hombre se ha encargado de degradar, de degenerar, de corromper a la naturaleza misma. Antes, yo me acuerdo cuando yo estaba cipote y trabajaba en el beneficio, llovía en noviembre, sí, y en diciembre caían unos aguaceritos así, pero porque nos tocaba que tapar los carriles de café ya seco y todo, que estaban listos para entrar a las secadoras, de los patios a las secadoras. Entonces corríamos ahí con las lonas y los tapábamos y caía el aguacero, pero no estas cosas que hay ahora. Entonces el hombre se ha encargado de arruinar lo que Dios creó con todo lo que hace. Y aparte de eso, el pecado del hombre, entonces Dios permite ciertas cosas y para ver si el hombre se arrepiente de su mal, de su maldad. Pero no se ve que hay un arrepentimiento. Ahora, por ejemplo, ¿por qué no llegaron al Salvador? Bueno, yo me atrevería a decir porque habemos muchos que hemos estado orando, pero también en Nicaragua, también en Honduras hay hermanos creyentes, en Guatemala, en Colombia, en Panamá. Ahora, ¿por qué llegó a ellos? Ya eso es la soberanía de Dios, y por qué no a nosotros. Realmente estamos muy agradecidos con Dios. Pero en su santidad Él no puede ser malo. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Y cómo no podría ser santo Dios? La única manera que Dios no podría ser santo es dejando de ser Dios. Y eso está ahí, lejos de llegar a suceder, o nunca va a suceder. Dios es Dios y es santo. Él tendría que negar su propia naturaleza para hacer algo que no fuera santo.
Entonces todas las cosas que Dios hace son buenas y santas. Por eso hay un dicho, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo Dios es bueno. ¿Por qué? Porque es santo. La bondad de Dios deriva de la santidad de Él. Y entonces esta verdad nos debería de inspirar confianza en Dios. Por eso yo un día de estos dije que hay dos factores importantes: la fe, el creer y el confiar. Yo tengo que aprender a creer y a confiar. Y así define Hebreos la fe: creer y confiar. Fíjense que cuando las escrituras da un nombre, en este caso de Dios, implica que cada nombre tiene un significado grande. O sea, Dios no pone nombres así porque sí. Por ejemplo, los judíos le ponen nombres a sus hijos con un significado, por las circunstancias que están pasando, por agradecimiento a Dios, por lo que sucedió. ¿Cómo se llamaba el último hijo de Jacob? El más chiquito de todos. Benjamín. Creo que no sé. Sí, José Benjamín. Sí, creo que el nombre de él significó él era Benoni y le cambiaron a Benjamín, creo, si no me equivoco. Y entonces tenía un significado de agradecimiento, de alegría, creo. Entonces, los judíos ponen nombres a todo. Entonces, Dios tiene nombres que significan, que dan sentido, que nos permiten saber quién es y qué es Dios. Dice que es símbolo de fuerza o virtud. Símbolo de fuerza o virtud, Benjamín. Ajá. El otro era Benoni, creo que era. Aquí Mariceli me está ayudando a buscar. Entonces, veamos algunos nombres de Dios que aparecen en la Biblia. No nos corresponde en esta ocasión estudiar todos los nombres, pero por lo menos unos 3 ejemplos vamos a poner de esto. Si usted me acompaña a Éxodo 3:14, Dios estaba hablando con Moisés cuando le estaba diciendo que fuera al pueblo que estaba en Egipto para liberarlo. Entonces Moisés le dice: ¿quién soy yo, Señor, para ir? ¿Y cómo me voy a presentar delante de ellos? ¿Y quién les voy a decir que me envía?, le dice él. Entonces viene Dios y le dice, Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué idea le da a usted ese nombre? Porque es un nombre, yo soy. A mí lo que me proyecta es que Él es único. Yo soy. No hay otro como yo. Entonces, ¿por qué? Porque Él es un Dios santo, separado y distinto de toda la creación. Mire, aunque vamos a ir a estar con Él un tiempo allá en el futuro, cuando seamos levantados por el Señor y vayamos a morar a la casa celestial y todo, pero no vamos a llegar a ser igual a Dios. O sea, Él comparte su divinidad, va a compartir su casa, pero no vamos a ser Dios nosotros. ¿Por qué? Porque hay una separación. Él es el Dios grande, fuerte, todopoderoso, y nosotros somos nuevas criaturas, y toda esa bendición y esa belleza que Dios nos ha dado. Pero ni los ángeles se parecen a Él, son bien diferentes a Él.
realmente no hay una ilustración adecuada ni un ejemplo para comunicar quién Él es realmente. Nadie ha visto nunca a Dios. Benoni es hijo de mi dolor, porque Raquel estaba muriendo. Porque estaba muriendo Raquel. Entonces se lo cambió Jacob a Benjamín. Así es. Entonces, imagínense, Raquel se estaba muriendo, le pone Benoni, hijo de mi dolor, porque ella estaba sufriendo. Entonces Jacob viene y le cambia y le pone Benjamín. Que dice que es símbolo de fuerza o virtud. Exacto, que es símbolo de fuerza o virtud. ¿Por qué? Porque Dios le estaba dando fortaleza a él. A pesar de que estaba perdiendo a su esposa, a la que más amaba, pero le estaba dando un regalo Dios, una bendición. Entonces ellos tienen significado. Entonces, si yo le pidiera a usted que se describiera a usted misma o mismo, ¿cómo se describiría? Algunos se compararían con otros y dirían, yo soy como él o yo soy como ella, me parezco a fulano, esto y lo otro. Yo por lo menos cuando yo les digo, yo soy único. Cuando Dios me hizo, rompió el molde, ¿va? Y no hay otro como yo. Y ya imagina usted dos iguales en el mundo, ¿va? Así va. Carácter, esto y lo otro, todas las cosas sería tremendo, porque con uno no aguante el mundo, entonces ya con dos. Entonces, como Dios no hay otro. Y entonces por ese mismo carácter hace a cada persona diferente. Es cierto que en el mundo dicen que hay siete rostros que se parecen, pero no son iguales. Siempre hay algo que los diferencia. Entonces Dios es incomparable. Ni el arcángel más grande de los cielos es un ejemplo correcto de quién es Dios. El hombre ha intentado dibujar a Dios. De hecho, ponen a un viejito barbudo, canoso, como el Padre. Yo no sé de dónde sacaron esa idea. Jesús, el primer Jesús que sacó Hollywood, dicen que era gay. Tenía un rostro así angelical, como diría el mundo. Pero ese no es Jesús. Ese es el Jesús que se inventó el mundo, que lo inventó Hollywood, para hacerle creer y venerar. Entonces, ahí están las estampitas. Y de ahí han venido un resto. Un día que fui a una funeraria, estaba sentado yo ahí platicando con los dolientes, y en eso voy viendo así un retrato y me quedé viendo yo así, va. Y dije yo, ese no es Jesús. Que no era Jesús, pues una pintura de un tipo que a saber quién es y cuál es su vida. Pero la gente cree que ese es Jesús, ese no es Jesús. Dicen que el que más se parece fue el de una película de... La del niño. La del niño, ¿cómo se llamaba? ¿Me recuerdan ustedes del niño que muere? Y que revive. Sí, ya sé cuál es la película. Que el papá es un pastor. Y que hay una niña que están haciendo el dibujo de Jesús. Y la realidad es que ese es un tanto parecido, porque el rostro de alguien que estaban pintando ahí era el rostro de una persona del Medio Oriente. Y todos los rostros que nosotros tenemos de Jesús son del occidente. Y créame que cambia completamente la fisonomía. Está morenito. O sea, el test de ellos. El test de ellos sí, era más moreno. Canela. Como el bronce bruñido, así ya. Entonces, es bien diferente, ¿va? Entonces realmente no tenemos un conocimiento de cómo es Dios. El Espíritu Santo dice que unos lo vieron descender como una paloma, pero tampoco el Espíritu Santo es una paloma. También descendió como lenguas de fuego, como viento impetuoso. O sea, del único que se ha visto en forma humana es Jesús. Y Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿quién eres tú? Pues
Que eso fue, en resumidas cuentas, fue lo que le dijo. ¿Quién le puede decir que me envía? O sea, ¿quién eres tú? Entonces Dios lo único que pudo señalarse a sí mismo y declarar: yo soy el que soy. Esa verdad nos ayuda a entender lo importantísimo de la revelación de Dios en Cristo. Por eso es importante ver que el Dios se manifestó en la figura de Jesús, de Cristo. Por eso Jesús decía: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es Dios encarnado. Es la única imagen verdadera o ejemplo de quién es Dios. Y esto es importante entenderlo, porque ni el Espíritu Santo refleja a Dios, porque nunca dice como paloma, creo que así dice, en forma de, dice, así dice, en forma de paloma, pero no es una paloma. Pero Jesús sí era un hombre, y dentro de él habitaba la divinidad, el Dios Santo. Por eso dice que nunca conoció pecado. Mire lo que dice Juan 14:9. Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, lo que yo le estaba diciendo, Jesús es la imagen del Dios viviente. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, Dios es invisible, pero se hace manifiesto en Jesús, en Cristo. Por eso es importantísimo, oiga esto que le voy a decir, importantísimo conocer a Jesús. Si conocemos a Jesús, vamos a conocer al Padre, vamos a conocer a Dios, en la medida que nos dé, ¿verdad?, el conocerlo, ¿va? Porque yo creo que nunca vamos a llegar a conocer totalmente a Dios, imposible. Es tan grande que ni cuando estemos con Él allá, creo, no sé, esas ya son suposiciones mías, no están en la Biblia. Entonces, Dios hoy contesta cada pregunta acerca de Él, señalando a su Hijo. Entonces, Cristo, se lo voy a poner en esta frase. Cristo les decía: yo soy como Él. O Dios decía a través de Jesús: yo soy como Él. Yo, Dios, soy como Jesús, soy como mi Hijo, para que me conozcan. Si vamos al Salmo 111:9, dice lo siguiente: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Oiga, santo y temible es su nombre. La palabra temible viene de un verbo hebreo que es yaré, que significa temer. Este contexto lo que nos muestra no es el terror. Por ejemplo, dice que el terror maligno o el terror nocturno, no habla de eso, sino está hablando de el asombro y la reverencia que provoca Dios. Por ejemplo, cuando Jacob tuvo el sueño, la visión, dijo que era tremendo estar allí en ese lugar, porque ahí estaba la presencia de Dios, que era terrible, ¿ah? O sea, en el sentido de que provocaba asombro y reverencia, ¿ah? Había que inclinarse, y eso es lo que hoy debe provocar en nuestra vida, la presencia de Dios.
porque Él es santo. Lo que pasa es que no hemos entendido realmente. Y entonces nos presentamos, entre comillas, delante de Dios con una falsa santidad, con una falsa humillación, con un falso sometimiento. Cuando Pedro le dijo al Señor, ¿a dónde iré? Si solo tú tienes las palabras de vida eterna. O sea, reconoció que no podía ir a ningún otro lugar. Pues es igual cuando se reconoce la santidad de Dios, imposible llegar de otra manera que con una humillado, con el corazón contrito y humillado, con las manos limpias, levantadas. Imagínense. Pero ahí llegamos. Como Juan entra por su casa delante de Dios, y Dios es santo. Mire, yo desde que prediqué hace, no sé si este domingo o el antepasado, que hablé sobre lo que tengo que, sí, este domingo fue, no sé de qué. que tengo que hacer para que Dios me perdone y me prospere. Y desde que leí en Segunda Crónicas que dice que tengo que llegar humillado primero, después orar y después buscarlo y después abandonar mi mala conducta. Créanme que hoy cuando empiezo a orar me detengo y le digo, Señor, yo quiero estar delante de tu presencia humillado primero, confesándote lo que soy, esto y lo otro, porque entendí que Dios no va a escuchar mi oración si no me humillo. Pues, ¿cómo me puedo presentar delante de Dios así? Aquí estoy, Señor. Vos sabés, pues sí, la carne es débil, Señor. Aquí voy, ¿verdad? Y pues sí, yo sé que un día todo en mí va a ser perfecto y perdóname. Esa no es la actitud de llegar. ¿No? Eso es como que en los tiempos medievales llegar a donde el rey o donde el emperador o donde el faraón, con aquella actitud de altanería y que tenían que entrar con la cabecita agachada y se tenían que retirar de él no dándole la espalda, porque si no morían, porque el faraón decía que era el Dios en la tierra y era un Dios falso. Ahora imagínense el Dios verdadero, que es santo, es eterno, es grande, es todo, es poderoso. Entonces, yo creo que es ahí donde el conocimiento de la palabra nos tiene que ir cambiando nuestra forma de pensar y de ser. Entonces, significa eso, asombro y reverencia. Entonces, eso nos va a permitir tener una reverencia profunda delante de Dios. Y quiero terminar con este versículo para ver el otro nombre. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, oiga, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Santo y temible, sublime, esas palabras se han utilizado para describir la persona de Dios y comunican que Dios es único y que no hay nada ni nadie como Él es santo. Entonces, yo creo que si vamos entendiendo esta palabra y ella va penetrando en nuestros corazones, en nuestras mentes, nosotros vamos a ir cambiando de forma de vivir. Termino esta noche, solo quiero invitarlo para que el día domingo nos acompañe a la iglesia. Le voy a dar el tema de lo que voy a hablar. ¿Qué significa ser cristiano? Empiece a pensar usted. Me voy a quedar en la casa. Ya aquí ya me dijeron que van a quedar en la casa. Así que lo espero el domingo. ¿Qué significa ser cristiano? Espero en Dios
que la palabra nos esté transformando hoy. Padre, gracias por este día, por esta noche, por tu palabra, Señor. Nos retiramos del aire, Señor, mas no de tu presencia, mi Dios. Que tu paz y tu gracia nos acompañen. Amén.